problema, si quieren acceder ahí para revisarlo, entran, ¿sí? Ok, vuelvo a recapitular para que quede en la grabación. Decimos que la población es un conjunto, ya sea finito o infinito, de personas, animales o cosas que queremos estudiar, de la cual vamos a sacar datos. Pusimos como ejemplo la cantidad de zancudos que hay en la punta de San Juan, algo así. Entonces, lo que queríamos era determinar cuál es la población y cuál es la muestra. Según un estudio de un científico que encontró una relación entre la cantidad de zancudos que ponías o que se ponía en tu brazo por 5 minutos, podía él determinar, ¿no?, cuántos zancudos había. Entonces, esa cantidad de zancudos que venían a su brazo vendría a ser la muestra. O sea, la población son todos los zancudos que hay en ese lugar y la muestra es la cantidad de zancudos que llevan a posarse en tu brazo. ¿Ok? Entonces, quiero que se diferencie estos términos para poder identificar cuándo es población y cuándo es muestra. Ayer estuvimos hablando acerca de la cantidad de agua de repente o de las personas que viven en cierto lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos saber cuántas personas tienen acceso al internet, por ejemplo, ¿no?, como un ejemplo. Y yo quiero saber de mi sector, de mi barrio, de mi zona. Entonces, a ese sector, a ese barrio, a esa zona, lo delimitas como población, porque tú estás queriendo hacer una averiguación de cuánto de servicio a internet o quiénes tienen acceso a internet en ese sector, en esa zona o en ese barrio. Y de esa cantidad de personas que hay en ese lugar, que pueden ser, no sé, 1000, 2000 personas, que vendría a ser tu población, sacamos una muestra. Y aquí ya utilizo el gráfico, ¿no? Entonces, la población viene a ser a todas esas personas que yo elegí a donde quiero sacar de donde quiero sacar mi investigación, donde quiero hacer mi encuesta, de donde quiero hacer mi explicación. Y luego, de toda esa población en conjunto, saco un pequeño porcentaje, ¿no?, que en este caso está en rojo, sino que acabo de resaltar algo que no debía. Y ahí. Entonces, la muestra en este gráfico que estoy tratando de mostrar vendría a ser una parte de toda la población que yo selecciono y que en el caso de ser una encuesta yo elijo a quienes voy a encuestar. Entonces, a todas esas personas a quienes yo elegí encuestar vienen a representar mi muestra. ¿Ok? ¿Ok? ¿Hasta ahorita me entienden? ¿Se entiende, chicos? Sí, profesor. Ya, entonces, Sí, profesor. la diferencia entre la población obviamente es mucho mayor y la muestra solo viene a ser una parte representativa de todo el grupo de personas que elegí encuestar o hacer mi investigación o estudio. ¿Ok? Entonces, hasta ahí lo dejamos. Ahora, en la sesión de hoy, ya es importante, ¿no?, que recordemos acerca de los hábitos de agua que tenemos. Y pues para esto, con la tabla de frecuencia que ustedes han desarrollado o han estado trabajando el día de ayer, vamos a desarrollar básicamente dos tipos de gráfico de estadísticos. En este caso, vamos a tomar el gráfico de barras, ¿no?, que es un tipo de gráfico estadístico que se utiliza para representar datos, variables cualitativas o cuantitativas discretas y para distribuciones de frecuencia de datos sin agrupar, ¿no? Cuando hablamos de datos sin agrupar es porque estamos trabajando con datos que no lo tengo que poner en un intervalo,
¿no? Cuando hablamos de datos no agrupados es porque voy a tomarlo valor por valor, categoría por categoría. Por ejemplo, yo voy a decir, los chicos de segundo grado están pues entre las edades de 12, 13 y 14. Entonces mis variables van a ser 12, edad 12, edad 13 y edad 14. Pero por ejemplo, cuando yo ya quiero saber, como en el caso de las vacunas, por ejemplo, y dicen, vamos a agrupar a las personas para vacunar, ¿no? En grupos, ¿no? Y entonces dice, las personas que están entre la edad pues, qué sé yo, 50 a 55. Entonces, ese 50 a 55 ya es un intervalo. Entonces, se conoce a eso como datos agrupados, ¿ok? Pero el gráfico de barras no nos permite trabajar con datos agrupados. Estamos trabajando con datos no agrupados. Para ello existe otro tipo de diagrama que se llama histograma o diagrama de polígono, que ya en su momento estudiaremos. Pero ahorita nos concentramos en el tema del gráfico de barras. En sí, para que se entienda mucho mejor, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos esta información, en la que nos dice que tenemos los siguientes términos: x1, x2 y x3. Esta información es parte de nuestro desarrollo que hemos obtenido de nuestras variables, de nuestras encuestas, que podría ser, como lo estoy dando a ustedes, la edad, ¿no? La edad x1 puede ser la edad 12, x2 puede ser la edad 13, x3 puede ser la edad 14. Esta x1, x2 y x3 representan un valor, un término, una color, etcétera, ¿no? Y esto es el que se va a representar en un eje, que se trabaja en un diagrama de coordenadas, ¿no? Y por otro lado vamos a representar las frecuencias, ¿no? Ayer trabajamos con frecuencias, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual. Nosotros elegimos con qué frecuencia trabajar, por eso es que acá te dice frecuencia absoluta, porcentual o de cada categoría, ¿no? Dependiendo qué elijo yo sobre mi diagrama gráfico de barras. Entonces, para entender mejor el gráfico de barras es esto, es simple. Tengo en un eje, en este eje, que es el x1, el x2 y el x3, en el eje horizontal yo he decidido poner a mi x1, a mi x2 y a mi x3. Y en el otro eje, en el eje vertical, he decidido colocar la frecuencia absoluta. ¿Qué valor tiene x1? Según el gráfico, a ver, me dice, ¿qué valor tiene x1? Chicos. 4, profesor. 4. 4. ¿Qué valor tiene x2? 2. 2. ¿Y x3? 5. 5, profesor. ¿Cuál sería el valor si yo decido unir a dos variables, x1 y x2? ¿Cómo se representaría? ¿Qué tendría que hacer? A ver. ¿Alguien? Se suma nada más, chicos. ¿Cuánto vale x1? 4. 6. 4. 4. ¿Y cuánto vale x2? 2, profesor. 2. En total, ¿cuánto es? 6, profesor. 6. Lo único que yo tendría que hacer sería agregar este valor en este lado, si es que me están pidiendo de x1 y x2. ¿Ok? También puede ser que la imagen se invierta, ¿ya? O sea, que esto de acá, vamos a ver si me permiten, para no estar haciendo uno nuevo. Esto también es un gráfico de barras, chicos, ¿eh? Claro, no es la manera más adecuada, pero de mostrarlo, es decir, pero quiero que se entienda. Un gráfico de barras horizontal también existe.
En el eje vertical estaría mis X y en el eje horizontal estaría mi frecuencia. ¿Ok? Entonces, el gráfico de barras no solo es vertical, puede ser horizontal también. ¿Ok? Entonces, quiero que se entienda esto. Y yo creo que esto sí se entiende, bueno, ya lo hemos desarrollado en la clase anterior, y en la cual quiero centrarme más ahorita es, o al menos antes de pasar, alguna pregunta, alguna duda acerca de este gráfico de barras, o hay algo que no entiendan acá y lo explicamos ahorita. ¿Qué nos dice? A ver. Adara. Adara Rodríguez Tuesta. Hola Adara, buenos días, ¿me escuchas? Sí, Adara, dime, ¿te estás entendiendo? ¿Hay alguna duda con respecto al gráfico de barras? No te escucho. Me parece que tienes problemas con tu micro. ¿Puedes escribirlo al chat, por favor? A ver, alguien más. Andy, Martín, Cumapas y Fuentes. Andy, ¿estás entendiendo lo que es el gráfico de barras? Andy. Andy y Adara, por favor, hagan uso del chat si es que están entendiendo o no. Sí, porque si no, no sé. Desconozco de sus aprendizajes y la única manera es preguntando. ¿Los demás están entendiendo, chicos, o hay alguna duda? Yo sí entendí, profesor. Ok, querido. Yo sí entendí, profesor. Listo, Renzo, listo. Ya, Dara, gracias por responder. Andy, espero tu respuesta también. Es un, a ver, Saori. Los gráficos, no, esto es un ejemplo, Saori. No es el gráfico exacto de lo que hicimos ayer. Pero ustedes sí Profesor, van a sí, trabajar con esa información. Dime. sí entendí eso de los gráficos de barra. No solo preguntaba que si los gráficos se harán en esta sesión de del desarrollo de ayer, que Sí, era el justamente. Esa es la idea. Que utilicen esa información y con esto trabajen. ¿Ok? Por ahora quiero que entiendan primero qué es el gráfico de barras, cómo se lo hace, qué es un gráfico circular, cómo se lo hace, y luego ya ustedes van a trabajar con esa información. ¿Ok? Listo. Proseguimos entonces. Ahora vamos al gráfico circular. ¿Ok? También conocido como gráfico de torta o gráfico de pizza o bueno, cualquier otro nombre que le pongan por el mismo hecho de que es circular, de que es redondo y se divide en secciones. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de un gráfico circular, estamos hablando que solamente lo vamos a utilizar con una cantidad limitada de variables. ¿Ok? Sería un poco complicado tener un gráfico circular si yo tengo pues 20 o 30 datos que representar, ¿sí? Por eso es que aquí nos dice, se emplea fundamentalmente para variables cualitativas, especialmente cuando las frecuencias están expresadas en porcentajes, ¿ya? Y va acompañado de una leyenda. ¿Cuál es la leyenda, profesor? La leyenda, chicos, cuando decimos leyenda, estamos diciendo de un escrito, algo que nos aclare un poco de qué trata. En este caso, esto que dice categoría 1, categoría 2, etcétera. Este espacio de acá se lo conoce como leyenda, porque me indica
Por ejemplo, acá hay una colorcita, no sé si pueden identificar. Hay una colorcita de color medio marrón, o medio gris, perdón, que dice categoría 1. Entonces, por esta leyenda yo identifico que este sector, la categoría 1 es el 36%. Entonces, yo puedo decir que categoría 1 es 36%. Que esto de color, pues no sé qué color es este color, es medio amarillo, marrón, Mostaza. mostaza ya. Este color mostaza representa ¿qué? A ver, ustedes digan. La segunda categoría. Ya, la segunda categoría. ¿Cuánto es esa segunda categoría? El 19%. 19%. El 19%. Y por lo tanto, ya por default o por descarte, ¿qué pasa con la tercera categoría? Contando todo el porcentaje entre la primera y la segunda, se lo resta menos con 100% y ahí sale el tercer porcentaje. Ajá, ¿por qué por 100? Porque eso equivale al 100% todo el gráfico circular. Y cuando lo Exacto. restas, sacas lo que sobra. Ajá, aquí estamos trabajando con porcentajes, ¿ya? También hay gráficos que no necesariamente circulares trabajen con porcentajes, ¿ya? Pero lo que sí quiero que entiendan, porque en eso nos vamos a centrar, es que el gráfico circular completo tiene que representar la totalidad de los datos, ¿ok? Si es que lo vamos a trabajar con porcentajes, como ya dijo su compañero, tiene que sumar 100%. Si lo trabajas como unidad, quiere decir que cada parte va a ser un decimal, va a ser una fracción. Entonces, la totalidad del círculo tiene que sumar 1, ¿ok? O lo más aproximado a 1, ¿correcto? Si es que vamos a representar la cantidad total de datos como la frecuencia absoluta, el gráfico tendría que representar, pues, en el caso del agua que hemos hecho en nuestra encuesta, ¿cuánto tendría que representar todo este gráfico si se quisiera trabajar con una frecuencia absoluta? Con el trabajo de ayer. No sé si me dejé entender. 360 grados. No. O sea, yo dije, ¿cuántas personas se encuestó el día de ayer? Bueno, se dijo que se encuestó el día de ayer. 40 personas. 40 personas. Esas 40 personas representan mi totalidad de información que yo tengo. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, a ver si es que me están entendiendo, ¿ya? Si yo quisiera representar en un gráfico circular la tabla que hicimos ayer, ¿cuáles serían el nombre de las leyendas en primer lugar? ¿Y cuántas serían? Número total de personas. Ya, la Serían variable es tres el número total de leyendas. personas. Tres, Ya. serían tres Serían tres leyendas. leyendas. ¿Cuáles serían las leyendas? Los que tienen dentro de su casa, los que tienen fuera y los que recogen de un pilón. Correcto. Sería acceso al agua dentro de eso, o sea, red pública que tienen acceso al agua dentro de su casa, esa sería una categoría. La otra categoría sería las que tienen fuera de su casa y la última, las que reciben en un pilón, ¿correcto? Y si es que yo quiero trabajar con esa frecuencia, con ese valor, uno de esos sectores tendría que decirme, pues, acá hay un porcentaje, acá hay otro porcentaje, de acuerdo a lo que se sacó, ¿correcto? ¿Se está entendiendo ahí? De aquí vamos a ver un ejemplo para que lo puedan captar mejor. Pero ¿se entiende más o menos hasta aquí lo que queremos explicar? Sí, profesor. Sí, sí se entiende. Ya, ok. Entonces, chicos, cuando nosotros trabajamos con un gráfico circular, utilizamos una pequeña fórmula para determinar cuánto de ángulo, porque aquí vamos a hablar un poquito de geometría, cuánto de ángulo representa en mi sector, ¿ok? Entonces, voy a tener que hacer uso, creo,
de GeoGebra. Voy a utilizar el GeoGebra mientras trato de explicarles un poco. Ya, pero entonces, con la fórmula para poder desarrollar un sector, o sea, para saber cuánto es el ángulo que representa este pequeño sector, está seguida por la siguiente expresión. 360, ¿por qué 360, profesor? Porque 360 equivale a una vuelta completa en un ángulo. Cuando nosotros damos una vuelta completa, estamos haciendo un ángulo de 360 grados. ¿Ok? Este valor lo vas a dividir en la cantidad de datos que tú tienes. Si nosotros trabajamos con 40, sería 360 entre 40, para poder tener la totalidad de datos. Ya esto lo vas a multiplicar por, pues, la frecuencia absoluta, por tu frecuencia relativa, por tu frecuencia porcentual, dependiendo de la frecuencia que tú elijas trabajar. ¿Correcto? Entonces, con eso ya tienes definida el sector que se va a trabajar. Entonces, voy a tratar de expresar un poco esto en el GeoGebra. Espero que me ayude el GeoGebra. Más que todo para definir algunas cositas. Y el internet me ayude. Me confirman si es que empiezan a mostrarse. Voy a dejar esto un momentito. Voy a entrar al GeoGebra. Va. No quiere, creo. Ya, pues entonces será compartir todo. Ya. ¿Me confirman si pueden observar la Sí, imagen? se puede observar. Ya, chicos. Sí, profe. Ya, en realidad yo estoy haciendo uso del GeoGebra más que todo para explicarles el tema del ángulo. ¿Ya? De ahí ustedes pueden hacerlo con una tapa de olla, de pomo, de botella, qué sé yo, con un plato para hacer su círculo, y a eso si es que lo van a hacer físicamente, ¿no? Con una moneda, qué sé yo, bueno, una moneda muy pequeña, pero bueno, con un compás, o sea, ustedes ven la forma ya, de hacer su círculo. Pero lo que yo quiero es que entiendan que, por ejemplo, primero yo tengo que tener el círculo, ¿no? Tengo que tener el círculo. Obviamente aquí voy a crear mi circulito. Y ya tengo mi círculo. Y ahora, una vez que yo ya tenga, digamos que yo tengo varias categorías, voy a ponerle 4 categorías o 5 de repente, dependiendo de lo que salga. Entonces, lo que yo quiero es representar, ¿no? Lo que yo quiero es representar mi gráfico en varios sectores. Entonces, por ejemplo, voy a agarrar el primer sector y voy a crear. Entonces, este espacio, espero que lo estén viendo, este espacio que yo determine, ven cómo se va abriendo y se va cerrando, va a depender de la fórmula que acabamos de sacar. ¿Ok? Entonces, digamos que aproximadamente a mí me salió pues algo de 60 grados, aproximadamente, ¿no? Entonces yo tengo que agarrar mi compás y poder medir ahí si es más o menos el 60 grados ahí. ¿Ok? Entonces, con esto, yo ya tengo mi primer sector y todo este ángulo espaciado es el que determina mi primer sector. Ahora, yo quiero crear otro sector, entonces yo agarro este mismo espacio y esta vez abro más. Digamos que mi siguiente sector es 90 grados. Entonces,
Todo este espacio que acabo de recorrer desde acá hasta acá se va abriendo. Más o menos ahí son 45 grados. Quiere decir que sigo bajando, luego de 60 grados, sigo bajando, luego 70, 80, y ahí llego a 90 grados. Y con esto ya tengo un siguiente sector. ¿Ok? ¿Cómo sé cuánto vale el ángulo que estoy creando? Va a depender de los valores que yo tenga y de la fórmula que yo desarrolle. ¿Ok? Lo mismo si quiero hacer el siguiente sector. Agarro mi centro, bueno, acá en GeoGebra, y luego, digamos, pues que me sale aproximadamente, pues, unos 80, ¿no? Por acá, más o menos. Entonces, ya tengo un cuarto sector. Y todo lo que queda de blanco sería, pues, un sector distinto, ¿no? Aquí ya puedo cambiar las colores. Entonces, GeoGebra, si alguno de ustedes lo domina o quiere practicarlo, conocerlo. Sí les dije, creo. No, amarillito, mejor verde. Ya. Entonces, acá este otro sector. Perdón. Ya. Entonces estábamos diciendo más o menos. Entonces, en este otro sector le ponemos en, qué sé yo, pues azul, ¿será? Listo. Entonces, ahí tengo mis 4 sectores, ¿sí? El blanco, el más o menos azul, el verde, por ahí el marrón. Pero lo que yo quiero que entiendan de esto es que cada sector tiene una dimensión determinada de la fórmula. ¿Cuál es la fórmula, profesor? Acá está la fórmula, esta fórmula de acá. Y a cada sector, pues yo le tengo que determinar la categoría o el valor que corresponde. Acá le tendré que poner, pues no sé, acá es 60 grados. Dependiendo de mi información, quizás es el que represente menos valor, así es que probablemente esté por un 20%. Acá de repente un 40, de repente acá estará por unos 50 y acá el resto, ¿no? Entonces es cuestión de ver la forma. Me dejo entender, chicos. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que puedan ubicarse. Pero hasta acá están captando la idea. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, vamos a ver un ejemplo más que todo práctico, ¿ya? Vamos a asumir por acá. Bueno, este es ya lo que ustedes tienen que hacer. Vamos a hacer algo práctico. Vamos a tomar como ejemplo la tabla de ayer. A ver, necesito datos de parte de ustedes, chicos. Y me dicen si se puede ver el Excel, porque voy a tener que trabajar en la tabla del Excel acá. Entonces, variables. Frecuencia absoluta. FI le voy a poner. FI. Voy a poner HI. Y el porcentaje. A ver. Chicos, ¿está viendo lo que estoy haciendo? Por favor, díganme que sí. Profesores, no está viendo solo la videollamada y no lo que está queriendo presentar. Ah, sí. Ya, gracias. Entonces volvemos a compartir. Voy a compartir toda mi pantalla, ¿eh? Ya. Voy a tratar de... voy a tratar de trabajar en el Excel un poco para que ahí lo podamos diferenciar un poco. Ya. Vamos a trabajar con los datos que ustedes hicieron ayer. Si es que necesito que me dicten esa información, chicos. Si no, no podemos hacer mucho. ¿Cuáles eran las variables? Se puede ver en primer lugar. Sí, profesor. Sí se puede ver. Gracias. Ya.
¿Cuáles eran las variables, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijimos ayer? La red pública de acceso al agua Red pública dentro de casa. Red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda, pilón de uso público. Ya, lo voy a resumir así, ¿ya? Porque estamos contra el tiempo, ya. Red pública de acceso al agua dentro de la vivienda, red pública de acceso al agua fuera de la vivienda, ya, y la red pública con pilón de agua, si no me equivoco. Pilón de agua de uso público. Ya, pilón de agua. ¿Está bien? Así más o menos eran las variables. Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Ok. Entonces, a esto le vamos a poner otra colorcita para diferenciarlo. Por acá otra colorcita para diferenciarlo. Y esta otra colorcita para diferenciar. Rosadito será aquí. Ya. Listo. Según lo que obtuvieron, ¿cuántos son los que tienen dentro de la vivienda? 20, profesor. 20, profesor. 20. ¿Fuera de la vivienda? 13. 13. Profesor. 13. 13. ¿Y los del pilón de agua? 7. 7. Profesor. 7. ¿Qué valor tiene HI? Se repite el mismo número de la frecuencia absoluta. 20, profesor. 20. ¿Están seguros? Sí, profesor. A ver, chicos. A ver, chicos. Tienen que aprender a diferenciar estas letritas, ¿sabes? Yo no estoy agregando acá el F mayúscula I, que es, entre paréntesis, frecuencia acumulada. ¿Ok? Yo no estoy trabajando, yo estoy poniendo una tabla nueva, en la cual estoy poniendo F pequeño, y luego HI. ¿Ok? Para que no se confundan. 0.5. Le voy a agregar aquí término. Esto es frecuencia. ¿Qué frecuencia es esta? Absoluta. Absoluta. ¿Ok? Frecuencia absoluta. ¿Qué es HI minúscula? Frecuencia relativa, Frecuencia profesor. relativa. Frecuencia relativa. ¿Correcto? Eso lo hicimos ayer. Está en su tabla incluso. Ustedes lo deben tener ahí. Rela no me lo vamos a poner. Para que no, tampoco vamos a ser muy técnicos ahorita. ¿Y acá qué es esto? Frecuencia relativa Frecuencia porcentual, relativa profesor. Porcentual. ¿Correcto? Si yo quiero agregar ya, esto es porque yo quiero agregar aquí el F mayúscula I, ¿qué sería? Frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada, pero ¿cuál de las acumuladas? Absoluta. Absoluta. Frecuencia absoluta acumulada. Y si yo quiero agregar aquí otro, y sería el H mayúscula I, ¿qué sería? Frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Y si yo quiero agregar aquí otro, porque se puede seguir agregando, o sea, depende de uno, que sea de repente un porcentual, bueno, acá no tengo el símbolo, digamos, un porcentual acumulado, ya, pues, un porcentual acumulado. ¿Cómo sería acá? Aquí ya sería distinto, ya. Ya tendría que trabajar. Si aquí fue, no sé, 10%, aquí me salió 25%, aquí me salió 65%, ¿no? A ver, 25, 85, no, creo que es 35%. ¿No? Entonces, ¿acá qué sería? 10, acá sería
¿qué? ¿Qué valor sería acá, chicos? 10 y luego lo Luego acá suma con 35. sería, ¿qué sería? 45. 25. 45. Y luego acá, 25 nomás era. Porque si no sale mal. Sí, aquí saldría 35. ¿Correcto? Y aquí sería 65 con 35 que te da 100. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque como dijimos ayer, lo que se hace es lo siguiente. Esto, cuando es acumulado, se viene tal como está. Luego, se suma con el siguiente y el resultado lo ponemos a la siguiente parte. Luego, esto se vuelve a sumar con la parte baja y luego esto se lo coloca en el siguiente. Todos los acumulados tienen el mismo procedimiento. Tanto acá como acá, si es que yo quisiera ponerlos. ¿Está bien? ¿Aclarado ese asunto con las frecuencias? Sí, profesor. Profesor. Sí, Ok. profesor. Pero como no estamos trabajando ahorita con esto, porque ahorita ya, bueno, ya ahorita estamos tratando de ver el tema del, voy a eliminar esto, ¿eh? Lo que estoy queriendo ver es el gráfico de barras. Ok. Entonces, ¿qué valor sería acá, chicos? Y voy a sacar esto también. ¿Qué valores en HI según lo que tenemos en la tabla de frecuencia? 0.5. 0.5. 0,5, profesor. Ya, ¿cómo obtuvimos ese 0,5? Dividiendo Dividiendo 20 entre 40. 20 entre Entre 40. 40. ¿Por qué entre 40? ¿Por qué entre Porque 40? 40 sale el Porque esa resultado. es la cantidad de pobladores que fueron encuestados. Porque es el número total. Exacto, y ese resultado se pone, porque acá la suma de todo esto tiene que darme 40, 40. ¿sí? Lo dijimos ayer, este es el valor, esta es la suma y tiene que darme al número total de encuestados. Lo mencionamos ayer, ¿correcto? Listo, ya, ahora sí. ¿Y aquí cuánto salía? 0.825, profesor. 0.325. A mí se me salió 0.33. Perdón. 0.325, ¿sí? Y aquí, claro, 0.33 si lo redondeamos. Ya, si lo redondeamos, el 5 le va a dar un número más acá al 2 y se va a convertir en 3. De preferencia, cuando trabajamos con porcentual, trabajamos con valores los mayores decimales que se pueden. Y aquí, bueno, ya aquí lo dejo para ustedes. Entonces, el porcentaje de estos de acá sería, ¿cuánto sale acá en el porcentaje? 50%. ¿Qué se hace? Es multiplicar el por 100. Por 100. ¿No? En este caso, 50%. Y aquí, 32.5%. 32.5%. y acá, Profesor, a mí me salió en el 17.5%. 17.5. ¿sí? ¿Quién está hablando? No sé qué dijeron. 0.175 sale. Ya, pero no, alguien dijo algo que quería, le salía no sé qué cosa. profesor, como yo lo redondeé en la frecuencia relativa a 33, me salió también 33% en Sí, la porcentaje. sí. Está bien, o sea, no está mal. Pero de preferencia, cuando ya trabajas con datos más exactos, cuando se trabaja con porcentajes para evitar que nos salga 101 o más, o de repente nos salga menos, trabajemos con los dígitos que nos da el porcentaje.
Ya salvo que salga pues una división inexacta muy periódica que nos genere problemas. Pero procuremos no agregar muchos datos. Ok, entonces chicos, aquí lo que necesitamos es crear el gráfico de barras. Perdón. Sí, el gráfico de barras también. Para el gráfico de barras El es gráfico simple, circular. el gráfico circular. El gráfico de barras es simple, sencillo. Simplemente tengo los tres, en este caso las tres variables, y tengo lo que yo quiero elegir. Si quiero elegir las frecuencias absolutas, voy a utilizar estos dos, ¿no? Entonces, lo voy a hacer en un Paint, no lo voy a hacer en Excel, porque puedo hacerlo en Excel y no lo van a entender, o de repente lo entienden, pero para aquellos que no lo entienden porque no manejan el Excel o lo van a hacer en otra forma, mejor lo hago como dibujito. Entonces, lo primero que yo tengo que tener es un diagrama de coordenadas, en la cual yo decido. Y ahí va a estar mi eje, sí se ve, ¿no? ¿Se ve, chicos? Falta que no se vea. Sí se observa. Ya, listo. Pues una vez que yo ya tengo mis ejes, yo tengo que definir quién y dónde va a ir según los datos que quiero utilizar. En este caso, yo estoy queriendo utilizar mi frecuencia absoluta, por acá lo voy a poner, frecuencia absoluta, y también voy a definir mi variable, que en este caso es variable, lo vamos a poner las variables que son pues la red pública de acceso al agua dentro de la vivienda, así lo voy a colocar, ¿ya? Ustedes lo van a entender, ¿ya? Red pública de acceso al agua, fuera de la vivienda, red pública de acceso al agua con el pilón. ¿Está bien? Entonces, yo tengo estos de acá. Las variables, si yo quiero, puedo poner estas tres variables aquí abajo. Pero como no quiero hacerlo así, le voy a poner estos de acá en un lugar distinto. Le voy a poner yo estos arriba. Eso depende de ustedes, chicos. Esto depende de ustedes cómo lo quieren ubicar, pero sigue siendo un gráfico de barras cuando lo expliquemos. Luego tengo esto de acá. Esto ya se llama, depende de ustedes, de su creatividad. Entonces, aquí tengo mis tres variables. Quiere decir que acá yo ahora mi frecuencia absoluta la voy a poner abajo. Todo esto son frecuencias absolutas. Todo esto es mi frecuencia absoluta. O sea, aquí voy a poner variables. Bueno, aquí son las variables. Variables. O sea, el eje X, que es este eje X es donde voy a representar mi frecuencia absoluta, y el eje Y en mi caso, va a representar las variables. Ok, aquí lo estoy poniendo esto. Va a representar estas variables. Entonces, según los datos, yo tengo los siguientes valores. Tengo 7 por acá. Tengo por acá 13 y por acá tengo 20. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí, pero Listo. Entonces, en mi gráfico de barras, yo voy a crear un cuadradito. A ver, empecemos por el RPAGB. ¿Qué es el RPAGB? O perdón, RPAGDB o DU. Red pública de acceso al agua dentro de la vivienda. ¿Cuánto es este valor? 20%. 20. No, estamos hablando de frecuencia absoluta, no es 20%. Cuando hablamos de porcentaje es otro. Entonces, lo que yo voy a hacer es crear este cuadro y lo voy a alargar justo hasta la misma altura que está aquí el 20, hasta ahí.
Y ahí lo dejo. Y este es mi primer valor. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el RPAG? Red pública al acceso del agua fuera de la vivienda. Entonces, ¿esto qué valor es? 13. 13. ¿Ya? Esto de acá se va a ir más o menos hasta esta altura. Y ahí lo dejo. ¿Correcto? Y el último. El pilón de agua. Ok, entonces lo voy a representar esto hasta este valor, que es más o menos esto. Y ya tengo. Este también es un gráfico de barras, chicos. ¿Ok? Ahora, yo quiero darle la vuelta, profesor. Yo no quiero que quede así, profesor. Está muy feo, no me gusta. Ya, pero saco. Voy a tratar de ver si es que va a cambiar un poco. Va a quedar algo así. Obviamente aquí ya es cuestión de cambiar un poco estos valores. Es de recortar esto y ponerlo al otro lado. Lo pongo por acá ya es cuestión de... ya, bueno, mejor lo elimino más rápido. Y aquí cambiaría pues el término, ¿no? Ahora esto de acá sería... Esto sería... Y aquí serían los términos, ¿no? Acá sería la frecuencia absoluta. Voy a borrar esto porque si no se me... Bueno. Y acá está la frecuencia absoluta, ¿no? Frecuencia absoluta. Y aquí están los valores, ya pues no, este de acá es 20, por acá es 13 y por acá es 7, si no me equivoco. Entonces cada uno de esos valores representativos. Obviamente este de acá es para 20, este es para 13 y este es para 7. Disculpen la línea. Pero la máquina no nos deja hacerlo más, o con esta línea, pero ustedes entienden. Esto es un gráfico de barras, ¿ok? Sí, profesor. ¿Alguien preguntó algo? ¿Leí algo más? Bueno, ya. Entonces, ahora vamos con el gráfico circular. ¿Está bien? Ahora sí. Lo que tengo que hacer según la fórmula, chicos. A ver, díctenme la fórmula. ¿Ustedes lo tienen ahí a la mano? Voy a borrar esto también. ¿Se aprendieron la fórmula para sacar el sector circular? Lo repasamos. ¿Se lo memorizan? Acá está. A ver, ahí está la imagen. El sector circular es el ángulo del sector, o sea, dependiendo del valor que yo voy a tomar, 360 entre el número total de datos por mi frecuencia absoluta o de repente por mi frecuencia relativa, dependiendo de lo que quiero tomar. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar la frecuencia porcentual. ¿Ok? En este caso serían estos valores con estos valores. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí me siguen? Chicos. Sí, profesor. Ya. Entonces, lo que yo tengo que hacer para hacer mi gráfico circular, por acá vamos a poner mi círculo. Y aquí primero voy a definir mi fórmula, que es 360 grados, que lo voy a dividir entre cuánto, chicos. A ver, ¿entre cuánto tendría que dividirlo yo a mi sector circular según los datos que tengo? Entre 40. Entre 40. Según la fórmula me dice que tiene que ser entre la cantidad de datos, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es mi cantidad de datos? Según lo que obtuve. 40, ¿correcto? 40 eran los encuestados.
Y a esto lo tengo que multiplicar según la fórmula por ¿cuánto? Por la frecuencia absoluta. Por la frecuencia absoluta. Si yo trabajo con la frecuencia absoluta, entonces este valor lo tengo que multiplicar por ¿cuánto entonces? Dependiendo del sector que yo quiero trabajar. Si yo trabajo ya acá con la frecuencia absoluta, vamos a trabajar con la frecuencia absoluta. Vemos esto por un momento. Si yo quiero trabajar con el valor de 20, el valor que estoy representando es para la red pública de agua dentro de la vivienda. Entonces, acá lo tendría que multiplicar por 20. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o hay alguna dificultad, complicación? ¿Se perdieron? Chicos. Chicos, avancemos porque el tiempo se nos va. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. Entonces, una vez que yo tengo 360, porque así me dice la fórmula, lo divido entre la cantidad, que es mis encostados, y por la frecuencia que yo quiero representar. Entonces, según la fórmula, frecuencia absoluta, número total de datos 360, entonces voy a obtener el sector. Entonces aquí, lo que me va a dar como resultado, a esto de acá ya pues yo puedo simplificar. Si quiero simplificar ceros, quiero sacar mitad, saco mitad, o simplemente multiplico 360 por 20 y lo divido entre 40, ¿no? Y eso depende de ustedes, ¿ok? Luego a esto si quiero le saco la mitad, y entonces aquí al final, esto me da un resultado que es igual a 180. ¿Por qué? Porque eso es lo que obtengo de simplificar o de multiplicar y dividir. ¿Correcto? ¿Correcto, chicos? Sí, profesor. Profesor. Ya. Una vez que yo ya multipliqué y dividí, o simplifiqué, que también es otra forma, y obtengo el resultado, significa que el sector, si todo es 360, 180 viene a ser la mitad. Quiere decir que una parte de mi sector, más o menos ahí, toda esta parte es el primer valor. Aquí si quiero ya lo relleno ya de otra colorcita. Entonces, parece una pokebola aquí. Entonces, tiene sentido en mi gráfico de la frecuencia absoluta, que esto represente el 50%, porque el 50% es la mitad de 100, ¿correcto? Tiene sentido decir que 20 es la mitad de 40. Y por lo tanto mi gráfico tiene que representar esto. ¿Hasta aquí se entiende? Entonces, esto Sí, puede, profesor. esto puede representar 20. No quiere. Sí, entonces, ¿por qué no quiere? Ya. Esto puede representar 20 como dato de frecuencia absoluta o puede representar 50%, que según mi tabla es lo mismo, ¿correcto? Y aquí yo tendré que poner mi leyenda. Vamos a sacar todas las operaciones por otro lado, por acá. Entonces, lo mismo, tengo que operar para el otro valor, que sería 360 entre cuántos. Si yo quiero trabajar con el valor de 13 ya, ahora trabajo con el valor de 13, entonces sería 360 entre 13, perdón, entre 40, que me vuelvo, entre 40, porque es entre la cantidad de datos, y a esto sí lo tengo que multiplicar por 13, 13. ¿sí? Porque eso es lo que me dice la fórmula. ¿Y cuánto sería ese valor, chicos? ¿Cuánto sería ese valor en el tiempo que queda?
117. 117. ¿Ya? 117. 117. Entonces, el sector que yo voy a mostrar tiene que ser un sector mayor a 100. ¿Ok? Tiene que ser mayor a 100. Entonces, si yo hago un cálculo aproximado ahorita, más o menos así sería 90. Quiere decir que 100 tiene que ser más o menos por acá. Aproximadamente. Así sería el sector para 117. ¿Ok? Voy a borrar esto. Entonces, a este sector lo voy a cambiar de color. Este sector equivale a ¿cuánto? Según mi tabla, equivale a 32.5%. Entonces, quiere decir que acá yo voy a colocar 32.5% si es que quiero trabajar con porcentajes, o lo pongo también 13. Si aquí lo puse 20, acá lo puedo poner 13, porque eso ya va a depender si estoy trabajando con frecuencia absoluta, frecuencia porcentual, la que yo elija, ¿sí? Y obviamente esto por último, lo que queda, porque ya no tengo más variables, vendría a representar el 17,5%, ¿correcto? ¿Se entiende, chicos? Y aquí sí o sí necesito mi leyenda. Aquí tengo que poner red pública de agua fuera de la vivienda, red pública de agua dentro de la vivienda, red pública de agua con el pilón. Y aquí yo tengo que poner pues la red pública fuera de la vivienda, ¿cuánto es? 32.5%. O bueno, si es que quiero lo pongo, si no simplemente lo dejo ahí. No, esto es para informar. Aquí sería 50% y aquí sería 17,5%. Pero ¿qué sí tengo que hacer? Tengo que colocar un cuadrito para diferenciar. O si no, pues también lo dejamos sin los porcentajes, simplemente con las colorcitas. Y esto yo lo puedo eliminar, ¿no? Esto yo lo puedo sacar, ¿no? Y a esto lo puedo, ya depende de cómo se defina ya depende de cómo se defina nuestra gráfica. Y ahí tenemos nuestro gráfico circular, los valores y la leyenda. No sé si queda claro, ¿tienen alguna duda al respecto, chicos? Disculpen que me haya demorado mucho, pero la idea era pues que ustedes entiendan, básicamente. ¿Quién quiere entrar sobre eso? Chicos, antes que me olvide, mando el link de asistencia. Profesor, ¿tenemos que hacer los dos estadísticas? No, solo uno. Ya ahorita, pero primero quiero saber si se entendió. Sí, sí se entendió, profesor. ¿Los demás chicos entendieron? Sí, profesor. Ok, espero que así sea. Ya, chicos, en todo caso la grabación igual lo voy a subir a la plataforma. Ahora ustedes, chicos, van a hacer lo siguiente. Ya, ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Ya no va a ser con los datos que han trabajado ayer. No. Para eso la situación 1 les da la siguiente información que ustedes lo van a leer y la siguiente tabla de frecuencias. ¿Okay? Esta tabla de frecuencia ya está llena. Ni siquiera ustedes tienen que llenarlo. Debía haberlo dejado vacío, pero esta tabla de frecuencia ya está llena. Con esto ustedes van a graficar, van a hacer su gráfico circular. Esto es lo que les corresponde hacer a ustedes. Con esta tabla de frecuencia, elaboras un gráfico circular. ¿Ok? Y ustedes eligen si van a trabajar con la frecuencia absoluta o con la frecuencia porcentual.
Solo esos dos, porque las otras, salvo que hayan entendido muy bien lo que les he explicado y no tengan ninguna dificultad, que quieran elegir la acumulada o la relativa, yo no me hago ningún problema. Pero por lo menos ahorita lo que quiero es o bien con la frecuencia absoluta o con la frecuencia porcentual, según lo que se ha explicado, según las indicaciones, no hacer su gráfico. Eso es uno. Luego, como les expliqué ayer, la interpretación. ¿Cuál es la interpretación, profesor? La interpretación es un escrito en la cual yo digo algo así. El 32.5% de la población accede al agua fuera de su vivienda, creo que es esto, ¿no? Fuera de su, bueno, según el gráfico, es dentro de su vivienda, ¿no? Dentro de su vivienda. Según este gráfico que tenemos acá, que es el verdecito, y así los hemos puesto, el 32.5% de pobladores, según este gráfico, esta es mi interpretación, ¿ya? De la población accede al agua dentro de su vivienda, según este gráfico, y esta es la parte interpretativa. Entonces, igual, ustedes según lo que hagan, según su gráfico, van a dar una interpretación, afirmación o conclusión que saquen de ese gráfico que han hecho. ¿Me entendieron? Sí, profesor. Sí, profesor. Y la última parte que ustedes van a hacer de esto, ¿ya? Es ir a la página 79 de su cuaderno de trabajo y resolver esa página. No les doy más porque no quiero saturarlos. Pero Profesor, en la segunda sesión recién se hacen los gráficos estadísticos. Sí, en esta segunda sesión tiene que ver con gráficos. ¿Por qué? Ya hiciste uno antes. En la primera sesión. Has hecho un gráfico. ¿Sí? Sí, Pero has hecho un gráfico de la tabla que hemos desarrollado. sí, de la población, eso según los Está bien, datos de la tabla de frecuencia. está bien. Pero acá queremos un gráfico circular de esta tabla de frecuencia. De esta tabla, no de la anterior, porque ustedes no han sacado 769 personas que tienen dentro de casa. ¿Sí? No tienen el valor de 170 personas que trabajan con el pilón público y tampoco tienen el dato de 44 personas que no tienen acceso al servicio. ¿Correcto? Entonces, con estos valores ustedes van a elaborar un gráfico circular. Esta vez sí es específico ya. Gráfico circular. ¿Sí? Y de esto van a sacar una interpretación, afirmación o conclusión y mañana ya debemos estar culminando con esta sesión, reforzando aquellas cosas que hayan quedado un poco al aire. Pero esto es lo que requerimos para esta segunda sesión. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profesor. Ok. Y también no se olviden, la página 79, le estoy agregando aquí a la sesión, ¿no? Porque no digan, profesor, yo no tengo el cuaderno de trabajo, que no sé qué. Acá está también. Pero si lo tienen en el cuaderno de trabajo, desarrollenlo ahí y la apuntan. Ok. Y luego pues viene su autoevaluación. Entonces, chicos, hasta aquí queda claro sobre lo que hemos explicado y lo que tienen que hacer. Sí, Sí, profesor. profesor. Todo claro. Ok, chicos, listo. Entonces, chicos, ya mandé el link de la asistencia al chat. Por favor, vayan registrándose. Voy a detener la grabación acá. Y de todas maneras, una